Hola City Friends, hoy vamos a hacer unos panes de calabaza sin gluten, sin huevos, que están súper suavecitos y deliciosos. También lo podemos adaptar a sin lactosa y sin azúcar. Te lo dejo las sustituciones en la caja de información. Comenzamos. Necesitaremos 100 ml de leche tibia, a lo cual le agregaremos una cucharadita de miel o de azúcar. Y 2 cucharaditas de levadura seca de panadero, sin gluten por supuesto. Vamos a dejar reposar alrededor de 20 minutos en un lugar cálido. Hacer un puré de calabaza, 85 gramos de puré de calabaza. Agarramos una calabaza normal, la cocemos en agua y luego la estripamos así como te muestro, así. La machacamos con un tenedor y listo. Y por aquí arriba te está saliendo una tarjeta para un pan de molde delicioso. Clica sobre ella y te lleva directamente a la receta, claro. Para los secos, necesitaremos 125 gramos de almidón de maíz o maicena, 75 gramos de harina de arroz. Si no tenemos harina de arroz, pues podemos utilizar harina de garbanzo, una pizca de sal y 2 cucharadas de azúcar de coco, azúcar normal o el edulcorante que tengas, una cucharadita de goma santana o cáscara de psyllium molida, importante, y una media cucharadita de canela si queremos. Si no queremos, pues no le echamos canela. Vertemos el puré de calabaza sobre nuestros secos y mezclamos muy bien. Y mientras estamos mezclando, voy a aprovechar para saludar a Manualidades Sin Gluten, Cookie0209 y Claudia Zaragoza. Muchísimas gracias por el apoyo, por sus comentarios. Un abrazo mega gigante y muchos besos. Vertemos la mezcla de leche con levadura sobre el resto de la mezcla y mezclamos hasta integrar todo muy bien, así como te muestro. Le vamos a agregar 2 cucharadas de aceite vegetal. Primero una. Miren lo que estoy haciendo ahora, me la he hecho en la mano y voy a amasar con mis manos. Y luego más adelante, cuando absorba el aceite, que veamos la textura, le echamos la otra. Vamos a hacer una forma de bola con la ayuda de la paleta de cocina y dejamos reposar en un lugar cálido mínimo 1 hora o hasta que doble el tamaño. Así, ¿ves? Tiene que quedar así de grande. Luego, con la ayuda de un poco de harina de arroz, vamos a amasar un poquito más. Ahora va a venir un momento truco que te voy a enseñar, importante para que el pan quede suavecito. Ahora, después de haberla amasado un poquitito con harina de arroz, no mucho porque queremos que la harina de arroz nos ayude a dar forma, pero no queremos integrarla mucho en la masa porque resecará la masa. Vamos a hacer esto, doblamos la masa, vamos a hacer varios tipos de dobleces, así como te muestro. Esto ayuda a que el pan quede más suavecito y ayuda a que crezca el pan en el horno al pegarle el calor, porque vamos a crear como diferentes capas. Luego vamos a hacer un rollo así y lo vamos a picar o cortar en varios pedazos que serán nuestros panes. Vamos a coger un pedazo y lo vamos a aplastar.
Esta técnica también me la han visto hacer en otra receta como la que te sale arriba de el pan de hamburguesas. Clicas sobre la receta y te lleva directamente. Aplastamos y cerramos en forma de saquito como te muestro. También esto creará una burbuja de aire adentro que hará que nuestra miga quede más suave y que crezca mejor el pan. Le damos forma redondeada y listo. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con trocitos de chocolate. Colocamos los trocitos de chocolate, que es una barra de chocolate cortada en pedacitos, en el medio. Lo cerramos en forma de saquito, así como el anterior. La única diferencia es que vamos a seguir como tirando de la masa de arriba, así cerrando, dándole forma circular, hasta que se salga un poquitín las pepitas de chocolate. Y se saldrán un poco más cuando crezcan en el horno. Engrasamos, yo los voy a poner en un molde de magdalenas o cupcakes bien engrasado. Pongo los panes, si no lo tienes pues en una bandeja normal. Dejamos reposar 30 minutos o hasta que doblen su tamaño, así como los ves. Si queremos podemos pintar por arriba con un poco de huevo y leche sola o mantequilla. Si no, pues los dejamos así. Horneamos 180 grados por 25 minutos en mi horno, calor arriba y abajo. En tu horno, ojito. Miren qué bonitos han quedado. Miren, todavía están un poco calientes, pero bueno. Este es el sin pepitas de chocolate. Le da la bandeja de cupcake le da una forma muy bonita. Y este es con pepitas de chocolate, que no me he resistido, no los he dejado enfriar. Miren qué suavecitos. Y los voy a abrir para que vean por dentro qué delicia. Ahora, controlando las ansias de comerlo, lo mejor sería recién salidos del horno caliente envolverlos en papel film o en plástico y dejarlos reposar, que suden con el calor, porque la capa de arriba queda súper suavecita. Si queremos guardarlo después también lo envolvemos bien. Miren qué suavidad, tan suavecita de lo suavecito de la suavidad. Ahora, una vez fríos, miren también. Puede ser chocolate que le pongamos, puede ser mermelada por dentro también, puede ser membrillo, puede ser semillas por arriba, también le puedes poner, quedan muy bien, de girasol o de chía. Están geniales. Lo bueno de esto es que la calabaza le da súper suavidad por el agua que tiene y los mantiene así. Y también pega la masa, ayuda a pegar la masa. Hace como un poquito el efecto del huevo. Así que estos panecillos no extrañan mucho la presencia del huevo. Miren por dentro qué tal. Miren esta miga. Así con tostadas, por arriba con quesito crema. Delicioso. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un me gusta, un like, suscríbete si no estás suscrito al canal y comparte para que otra persona pueda saber que existe esta cita sin gluten con recetas deliciosas. Déjame tu opinión, como siempre, es bienvenida. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, espero que estés bien.